Vaya, Rubén, así que te estás renovando un poco, estás renovando el canal y... ¡Jejeje! Pero ¿qué pasa, mis queridos matemáticos y matemáticas? Sí, ya estamos aquí. Bien, os sacaréis un 10. Empezar con el ejercicio 2 del examen de selectividad de Andalucía 2016-2017, o también llamado la PEBAU, Pruebas de Evaluación de Bachillerato o de acceso a la universidad, creo que lo he dicho bien, PEBAU, pruebas de evaluación de bachillerato de acceso a la universidad. Os voy a contar algo, ¿vale? Que hemos hecho nuevo en el canal y que podéis encontrar en el banner tanto de este canal como del canal principal, clases de mates CDM de primero de la ESO hasta segundo de bachillerato, que van a ser las tutorías personalizadas. ¿Qué quiere decir tutoría personalizada? Lo que quiere decir tutoría personalizada es que vosotros podéis contratar una clase, ¿de acuerdo? Una clase o bonos de clases donde os daré clase yo a tiempo real, ¿vale? Y vais a poder preguntar todas vuestras dudas a tiempo real. Vamos a tener una pizarra, una especie de pizarra digital, ¿de acuerdo? Donde podéis exhibir todas vuestras dudas, todas vuestras preguntas, y yo en tiempo real os podré contestar lo más fielmente posible a esas dudas, ¿de acuerdo? Para acceder a esas tutorías personalizadas tenéis que entrar en el banner de mis dos canales, en este canal en selectividad paso a paso CDM y en CDM clases de mates, es decir, tanto en este canal como en el canal principal, y dar en el logotipo de clases de tutorías personalizadas. Os llevarán directamente a mi perfil y ahí podréis ver las tarifas que tengo acerca de una clase de dudas, un bono de 5 clases o bien un bono de 10 clases, que os puedo ir adelantando que una clase no me dejó el programa ClassGap, que es el programa asociado a dichas tutorías personalizadas, no me deja bajarlo de 12 euros, así que una única clase será 12 euros, ¿vale? 12 euros en total, sea una hora, sean 2 horas, sean 3 horas, ¿vale? Pero a partir de los bonos, os digo que son más rentables, ¿vale? Los bonos de 5 clases van a ser 8 euros la hora dada de clase, y un bono de 10 clases van a ser por 7 euros la hora de clase. ¿Esto qué quiere decir? Que no vais a pagar 12 euros hora a hora, porque creo que he dicho 2 o 3 horas y creo que es una clase, es 1 hora 60 minutos, que es lo que deja poner esta plataforma, ClassHub. Bueno, pues a partir de este anuncio, terminando ya este anuncio, vamos a empezar con el segundo ejercicio del examen de selectividad de Andalucía 2016-2017, que es el segundo ejercicio. ¡Comenzamos! Bueno, vamos a irnos al segundo ejercicio del examen de Andalucía 2017-2018 para continuar el vídeo anterior. Y en este ejercicio nos proponen dos funciones definidas Tr en R, dadas por f de x igual a 6x menos x cuadrado y g de x igual al módulo de x cuadrado menos 2x. Entonces tenemos que esbozar el recinto delimitado por las gráficas de f y g y tenemos que calcular sus puntos de corte de dichas gráficas, ¿vale? Este apartado está dedicado al apartado B también, que nos pide calcular el área del recinto delimitado por las gráficas de f y g. Ambos ejercicios en su totalidad, ambos apartados en su totalidad, vale el total del ejercicio, que son 2,5 puntos. Vale, entonces la resolución es la siguiente. Vamos a quedarnos con primero la gráfica de la función f de x, sabiendo que f es una función definida de R en R. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que estudiar es la orientación de la parábola. Ya sabemos que toda parábola de esa forma, ax cuadrado más bx más c, ya sabemos cómo van a estar orientadas sus ramas. Si a es mayor que 0, lo que vamos a tener son las ramas positivas, y si a es menor que 0, las ramas van a ser negativas. Es decir, orientación positiva o bien orientación negativa. Muy bien, entonces, en nuestro caso, para f de x igual a 6x menos x cuadrado, lo que vamos a tener es que a igual a menos 1 va a ser menor que 0. Entonces estamos en este caso, y entonces las ramas de la parábola van a ser negativas, va a estar orientado de manera negativa. ¿Cuáles van a ser los puntos de corte con los ejes? Bueno, primero, con el eje OX, el punto de corte va a venir dando de la mano de que, como queremos estudiar los puntos de corte de la gráfica y igual a f de x
con el eje OX que tiene ecuación y igual a 0, resolvemos este sistema por igualación igualando f de x a 0. Entonces lo que tenemos es la parábola 6x menos x cuadrado igual a 0. Entonces si sacamos factor común y resolvemos esta ecuación, lo que vamos a tener son los puntos x igual a 0 y x igual a 6. Lo que vamos a tener es que la segunda coordenada, al ser y igual a 0, siempre va a valer lo mismo, y igual a 0. Y también sobre todo, aquí me he confundido, no es f tilde, es f de x simplemente. Y entonces, f de x es igual a 6x menos x cuadrado. La pregunta es cuál será su extremo relativo. En este caso, el extremo relativo, como bien sabemos, va a ser va a ser un máximo, perdón, va a ser un máximo relativo, ¿de acuerdo? No tiene por qué ser en cero, ahí lo estoy dibujando como si fuera en cero, simplemente para indicar cómo van las ramas. Pero en este caso vamos a calcular quién son los puntos que son candidatos a ser extremos relativos. Por ejemplo, ¿cuándo la derivada f de x es 0? Pues cuando 6 menos 2x es 0, porque la derivada de f en el punto x es 6 menos 2x. Entonces resolvemos calculando también los puntos críticos de esa función. Entonces 2x es igual a 6 o también x es igual a 3. Es decir, en 3 f de 3 se alcanzará el máximo relativo. Claro, estamos diciendo que 3, no estamos comprobando que 3 es un máximo relativo, lo tenemos que probar. En realidad, de momento, es un punto crítico. ¿Cómo se comprueba que es máximo relativo? Pues viendo que la derivada segunda de la función, que es derivar la derivada primera, es menor que 0. Entonces, en todo punto sabemos que la derivada de f, la derivada de la derivada de f, que es la derivada segunda de f en todo punto x, es negativa porque es menos 2. Entonces, lo que tenemos es que en particular en 3 es negativa. Y por lo tanto, en 3 se alcanza el máximo relativo. Y lo que se tiene es que el máximo relativo de f será 3f de 3. Porque el máximo relativo tiene que estar en la gráfica de la función. Entonces, para calcular dicho máximo, será 3f de 3. O sea, la segunda coordenada tiene que ser la imagen por el punto crítico de esa función, que es justamente 3f de 3 y será 3, 18 menos 9, que eso será 3, 9. Entonces 3, 9 es el máximo relativo de f. ¿Cómo se calculará el punto de cortes con OI? Pues ya sabemos que ahora el eje OI es este eje, entonces ya sabemos que queremos calcular los puntos de corte de la gráfica y igual a f de x, y ahora el eje x va a tener ecuación x igual a 0. Entonces, resolviendo este sistema por sustitución ahora, lo que se va a tener es que y va a ser igual a f de 0. La pregunta es si esto está bien definido y la respuesta es que sí. ¿Por qué? Para que esté bien definido el 0 tiene que estar en el dominio de f. La pregunta es, ¿0 está en el dominio de f? La respuesta es que sí, porque lo que se tiene es que el dominio de f es todo r y 0 es un número real. Luego entonces lo que se va a tener es que existe f de 0 y de hecho f de 0 va a ser 0. Entonces el punto de corte va a ser y igual a 0, x igual a 0. Entonces el origen de coordenadas 0, 0 va a ser perdón, va a ser el punto de corte de f con OI, ¿de acuerdo? Va a ser el punto de corte con el eje OI. Entonces la cuestión es la siguiente, ¿cómo nos quedará esta parábola representada? Bueno, ya sabemos que lo que se tiene va a ser la orientación de las ramas, que van a ser en sentido negativo, ¿de acuerdo? O sea, tenemos aquí el punto 0, 0, el 6, 0 y el máximo relativo que será el 3, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí 1, 2, 3, ¿de acuerdo? Entonces será por aquí. Y entonces, como sabemos 3 puntos, ya la parábola queda automáticamente dibujada. ¿De acuerdo? Será algo de este estilo. Vale. Y ahora vamos a ir a la representación de la gráfica g de x. Pero cuidado porque g de x no es una función, es el módulo de una función. X cuadrado menos 2x ahora tenemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se tiene? De una manera teórica, si una función g tilde de x está definida por una función módulo de h de x,
lo que sabemos es justamente que g tilde de x va a tener su definición como sigue. Lo que se sabe es que h va a ser otra función definida de R en R, de tal manera que a cada punto real le vamos a hacer corresponder h de x, que va a ser otro número real. Entonces el módulo para una función y el módulo para un número real viene a ser la misma cosa. ¿Por qué? Porque la definición de módulo para un número real se traslada a este caso. ¿Por qué? Porque h de x es un número real. Entonces será h de x si h de x es mayor o igual que 0, o bien h de x menos h de x, perdón, si h de x es negativo. Y esto es porque h de x vuelve a ser un número real, ¿de acuerdo? Entonces lo que teníamos para un número real lo tenemos para una función de R en R, ¿de acuerdo? Por esta idea, o sea, h de x no va a ser más que un número real, ¿vale? 3, 4, menos 20, menos 25, etc. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? En nuestro caso, g de x va a ser módulo de h de x, donde h de x va a ser x cuadrado menos 2x. Entonces la cuestión es la siguiente. La cuestión es, para definir a trozos esta función, lo que tenemos que ver es dónde cambia la definición de esta función. Y donde cambia la definición de esta función es en cuanto h de x sea 0. Entonces vamos a ver qué puntos son los que tenemos problemáticos, que es a la hora de resolver esta ecuación, h de x igual a 0. Pero h de x igual a 0 nos lleva a que x cuadrado menos 2x es 0, y esto nos lleva a que x por x menos 2 es 0, también nos lleva a que x es igual a 0 o bien x es igual a 2. Entonces lo que tenemos es que los puntos problemáticos son x igual a 0 y x igual a 2. Entonces lo que vamos a hacer es descomponer a R en tres subintervalos. El menos infinito 0, unión el 0, 2, unión el 2 más infinito. ¿De acuerdo? R se va a descomponer de esta manera. Bueno, pues entonces lo que vamos a tener, claro, lo descomponemos en cuanto a que tengamos puntos problemáticos, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, el 0 es un punto problemático, el 2 es otro punto problemático, ¿vale? Que es justamente la frontera de esos intervalos, ¿de acuerdo? Por así decirlo. Entonces, lo que vamos a hacer es qué pasa si x está en menos infinito 0, es decir, si x es menor que 0, pero 0 es menor que 2, es decir, x va a ser más pequeño que 0 y x va a ser más pequeño que 2. Entonces la cuestión es, f de x es igual a x cuadrado menos 2x. Aquí vamos a tener que estudiar el signo, de f de x. ¿Y cómo le vamos a estudiar? Bueno, f es continua en todo R al ser una parábola. Es decir, al ser un polinomio de grado 2. Y con ello lo que tenemos es que, por ejemplo, en un punto de menos infinito 0, por ejemplo, en menos 1, f de menos 1, lo que tenemos es 1 más 2, que son 3. ¿Y qué pasa? Que f de menos 1 es mayor que 0. F no solamente es mayor que 0, es positiva en menos 1, sino que lo será también. Esto nos dirá que f de x es mayor que 0 para todo x en menos infinito 0. Este es el teorema por el teorema de conservación de signo. En cuanto a que tengamos que f sea continua en esa función. Bueno, y lo estoy llamando f, en la teoría lo había llamado h, ¿de acuerdo? Lo había llamado h, efectivamente. Entonces, por el teorema de conservación de signo, h de x es mayor o igual que 0 en todo el intervalo menos infinito 0. Bueno, pues entonces lo que se va a tener ahora es g de x es, como h de x es mayor que 0 si x es menor que 0, lo que vamos a tener es que esto va a ser h de x, donde h de x es x cuadrado menos 2x, si x es menor que 0. Bien. Por ejemplo, si h lo evaluamos en 1, lo que vamos a tener es 1 al cuadrado menos 2 por 1, que esto va a ser menos 1. Menos 1 es menor que 0. Luego entonces será menos h de x si x está entre 0 y 2. Es decir, h de x si x está entre menos infinito 0, es decir, si está en este intervalo. Si está en este intervalo, h de x es negativo, y si está en este intervalo, pues ambas serán positivas y entonces será h de x si x es mayor que 2. Bueno, un segundín,
porque h en 3 es 3 al cuadrado menos 2 por 3, y esto es 9 menos 6, que son 3. Y por lo tanto, por el teorema de conservación de signo, también sigue siendo mayor que 0 en el 2 más infinito. Y aquí también, por ser h de 1 menor que 0, lo que se tiene es que por el teorema de conservación de signo también lo va a ser en todo el intervalo 0, 2, ¿vale? Bueno, entonces g de x va a quedar de la siguiente manera: x cuadrado menos 2x si x es menor que 0, x menos x cuadrado más 2x si x está entre 0 y 2, y x cuadrado menos 2x si x es mayor que 2, ¿de acuerdo? Entonces esta es la definición de g de x. Bueno, entonces, lo que se tiene es, para representar esta parábola, bueno, mi recomendación es que representemos la gráfica h de x igual a x cuadrado menos 2x, porque es una parábola. Entonces, como estamos diciendo, para representar la gráfica de la función g de x igual a módulo de x cuadrado menos 2x, primero vamos a representar la gráfica de esta función, h de x igual a x cuadrado menos 2x. Y para representar dicha gráfica, lo que sabemos es que tenemos que proceder como en el caso anterior. En este caso os lo dejo para vosotros como ejercicio, que la orientación de las ramas va a ser de esta forma, ¿de acuerdo? Segundo, los puntos de corte. Bueno, no he hablado nada del vértice de estas dos parábolas. No hace falta, porque el vértice de una parábola va a venir dado de la mano del extremo relativo de esa parábola. Así que calcular el vértice o calcular justamente lo que va a ser el extremo relativo nos va a dar un poco igual, porque si calculamos el extremo relativo y calculamos los dos puntos de corte que vamos a tener con el eje OX, nos va a dar lo mismo. Entonces, puntos de corte con los ejes. Puntos de corte con el eje OX. Pues el eje OX será este, ¿de acuerdo? El eje de abscisas. Y por lo tanto, y igual a f de x será la función que queremos estudiar los puntos de corte con el eje OX, y el eje OX tendrá ecuación y igual a 0, es decir, que f de x será 0, y esto es x cuadrado menos 2x igual a 0, en cuanto a que x sea 0 o bien x sea igual a 2. Es decir, lo que estamos haciendo es justamente, bueno, es h de x, si se me escapa una f de x, es de esta función, ¿vale? O sea, se me escapará alguna f más adelante, así que sepáis que nos estamos refiriendo a la función h de x. X igual a 0 o bien x igual a 2. Entonces tendremos esta parábola. Será el 0, 0 y será el 2, 0. Que son justamente los puntos conflictivos que nos ha permitido definir la función g de x. ¿De acuerdo? Es donde cambia la definición de la función. Entonces, lo que vamos a tener, como las parábolas son de esta guisa, entonces el extremo relativo va a ser un mínimo. Por supuesto, también se puede comprobar sin ningún problema que el punto de corte con el eje OY será el origen de coordenadas. ¿De acuerdo? O sea, que va a ser una parábola tal que así. ¿De acuerdo? Y vamos a ver quién es el mínimo relativo, en este caso. h de x es x cuadrado menos 2x. Y esto nos dice que h' de x es 0, siempre y cuando x cuadrado menos 2x es 0. ¿De acuerdo? Es decir, que... Perdón. La derivada de h de x, que es 2x menos 2, es 0, siempre y cuando se tenga que x sea igual a 1. Entonces, vamos a ver que en x igual a 1 se alcanza el mínimo relativo. ¿Y cómo se ve? Pues derivando por segunda vez la función f. Y esto será justamente la... bueno, f, no, h. La derivada segunda, si esta es la derivada primera, ¿de acuerdo? La derivada segunda será 2. Y esto nos dice que h segunda de x es mayor que 0, pero para todo punto x. En particular, h segunda de 1 es mayor que 0.
¿De acuerdo? Luego 1 en 1 perdón, en x igual a 1 se alcanza el mínimo relativo. ¿De acuerdo? Y entonces ese mínimo relativo será el 1h de 1, que es justamente 1 cuadrado menos 2, que será menos 1. Se puede comprobar sin ningún tipo de problema. Entonces, nuestra parábola en cuestión será de esta forma. 2, 0, y aquí será el 1 menos 1. ¿Vale? Si nos hubiera quedado por encima, estaría mal dibujada, porque ya sabemos que las ramas van en sentido positivo. Es decir, tendremos una parábola de esta guisa. ¿De acuerdo? Los conceptos que hayan quedado sin estudiar, por lo que os lo dejo como ejercicio, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que el módulo de una función lo que nos hace es hacer esa función completamente positiva. Es decir, aquí es donde viene la definición de g de x, la función definida a trozos. ¿Y qué va a ocurrir? Que aquel trozo que sea negativo, lo vamos a convertir en positivo. ¿Qué ocurre? Que el módulo de 1 es 1. Así que lo que vamos a tener es, vamos a hacer el simétrico de este punto con respecto al eje o x, y lo que vamos a hacer es convertir todo el trozo negativo en positivo. Y entonces ya tenemos la gráfica g de x representada. Es decir, g de x, bueno, a ver si me escribe, g de x va a tener representación como sigue. Esto va a ser justamente en el 0, 0, en el 2, 0, y aquí esto va a ser ahí, ahí y aquí, donde el máximo es ahora el punto 1, 1, ¿de acuerdo? Entonces esa es la representación g de x. Bueno, f más g, ¿cómo se representará? O sea, solapando ambas funciones, tendremos esta representación. Lo que tendremos será 9, ¿de acuerdo? El 0, 0, que es el punto de corte de ambas gráficas. Luego tendremos el 2, 0. Y luego tenemos el, que no se me olvide, el 6, 0, ¿de acuerdo? El 6, 0. Entonces, vamos a ver, el 6, 0 andará por aquí. Bueno, pues entonces, el 1 andará por aquí. Entonces, la gráfica g de x será de esta manera, ¿de acuerdo? Pero la gráfica f será de esta otra manera. ¿De acuerdo? Bueno, más o menos. Ya sabéis que mis dibujos son un poco liosos. Entonces, el apartado B, el área delimitada que nos mandan a estudiar, es esta. ¿Qué ocurre? Que el punto 2 va a ser un punto problemático. ¿Por qué? Porque a la izquierda del 2, entre el 0 y el 2, lo que vamos a tener que la gráfica más grande, por así decirlo, va a ser la azul. Es decir, va a ser F. Y a la derecha del 2, la gráfica... a ver un segundín. La gráfica más grande va a ser justamente la gráfica de G. ¿De acuerdo? Gráficamente se puede ver. Y en este caso sí que nos viene bien analizarlo mediante los dibujitos. Vale. Más adelante los dibujitos no van a demostrar nada, pero sí que nos van a ayudar un poco a ver quiénes son los extremos de integración. Entonces, lo que vamos a tener aquí es, ¿cómo vamos a calcular los puntos de corte? Pues x estará en f de x y g de x si solamente si f de x es igual a g de x. Es decir, x será punto de corte de f de x y de g de x en cuanto a las gráficas sean iguales. Y para que las gráficas sean iguales, claro, g de x es una función definida a trozos. Entonces lo que se va a tener es, sabemos que si x es menor que 0, g de x es x cuadrado menos 2x. Pero f de x siempre va a valer 6x menos x cuadrado. Entonces si f de x es g de x, lo que vamos a tener aquí es x cuadrado menos 2x es igual a 6x menos x cuadrado. Entonces lo que vamos a tener va a ser 2x cuadrado, pasamos todo esto a la derecha, a la izquierda, perdón, 2x cuadrado menos 8x será 0. Entonces lo que tendremos aquí será x cuadrado menos 4x es igual a 0.
Esto será x menos 4 igual a 0, es decir que x es 0 o bien x es igual a 4. ¿De acuerdo? Pero aquí hay que desestimar una solución. ¿Por qué? Hay que desestimar esta, pues 4 es mayor que 0. No es menor que 0. Entonces, la única solución válida es x igual a 0. Pero entonces el punto de corte será el 0, 0 de f con g. ¡Ojo! Si x es menor que 0. Porque si x está entre 0 y 2, ahora g de x será menos x cuadrado más 2x. Y entonces, como f de x es menos x cuadrado más 6x, si hacemos f de x igual a g de x, lo que vamos a tener es menos x cuadrado más 2x será igual a menos x cuadrado más 6x. Y entonces el único punto de corte también vuelve a ser el 0, 0. Porque esto se nos larga y entonces menos 4x es igual a 0, lo cual nos dice que x es igual a 0. Y el 0 sí que le podemos coger, ¿vale? El 0 sí que le podemos coger, como en el caso anterior, porque la gráfica de la función f, perdón, la gráfica de la función g es una gráfica continua. Y lo que estamos poniendo es también algo continuo. Luego x igual a 0 se puede coger tanto en el caso anterior como en el caso de abajo. ¿De acuerdo? Y luego lo que tenemos es, ¿qué ocurre si x es mayor que 2? Bueno, pues que g de x vuelve a ser x cuadrado menos 2x. Pero ya sabíamos que f de x era igual a 6x menos x cuadrado y ya sabíamos qué soluciones tenía esto. Las soluciones que tenía esto, pues era justamente las siguientes. F de x es igual a g de x en cuanto a que x sea igual a 0 o bien x sea igual a 4. Entonces aquí tenemos que desestimar otra solución, que es x igual a 0. Porque pues 0 es menor que 2, no es mayor que 2. Entonces, la única solución válida es x igual a 4. La única solución válida es x igual a 4 en este caso. Entonces, recordemos cómo es la gráfica. Es la gráfica de g. Es algo así. ¿De acuerdo? Este es el 0, 0. Este es el 2, 0. Y luego aquí tenemos el 6, 0. Esta era para la gráfica f de x y esta era la gráfica para g de, perdón, para g de x. ¿De acuerdo? Entonces el área que nos están pidiendo estudiar es esta. Bueno, pues vamos a estudiar qué es lo que va a pasar aquí. ¿De acuerdo? Bueno. Lo que nos mandan es estudiar. Bueno, esto va a ser justamente el 3, 0. Bueno, este punto de corte es más bien el 4, 0. Vale, ese punto de corte. Ojo que ese no es el extremo relativo. Vale, ese no va a ser el extremo relativo. G de x o bien, perdón, G de 4, mejor dicho. O bien f de 4, ¿por qué? Porque ese punto va a estar en las dos gráficas, ¿vale? Os dejo para vosotros que calculéis g de 4, aunque no nos va a servir para nada el g de 4, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces ahora, ¿qué es lo que se va a tener? Lo que se va a tener es que ese área pedida, no va a ser más que la integral entre 0 y 4, donde varía la x, ¿de acuerdo? De ambas gráficas. Es decir, vamos a llamarlo, por ejemplo... Bueno, realmente vamos a llamar la integral de un conjunto A, ¿de acuerdo? De la función 1 de dx de y. Donde A va a ser justamente el grafo de f interceptado con el grafo de g. ¿Qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Bueno, no, unión, no intersección. Unión del grafo de g. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es lo siguiente. El grafo de f son aquellos puntos x, f de x, de tal manera que x está en R, en este caso, porque el dominio es todo R. Y esto va a ser x, g de x,
donde x también va a estar en R. Es simplemente la definición de grafo. Y entonces, como A es esto, pues vamos a ver qué gráfica es más grande que la otra, ¿vale? Entonces, esta integral entre 0 y 4 de la integral en A de la función 1 de dx de dy puede parecer que es una integral doble y que no sabéis realizarla. Pero esto no va a ser más que reducirnos al caso integral. Bueno, lo que se tiene es que entre 0 y 2 la gráfica azul, la gráfica de f de x, va a ser más grande que la gráfica de la función g de x. Entonces, entre 0 y 2, lo que vamos a tener es que la gráfica g de x es más pequeña que la gráfica f de x, ¿vale? Y esto lo podemos ver como un intervalo. De hecho, se va a ver como una sección, mejor dicho, de la función 1 de dx de dy. Pero esto que, bueno, y esto más la integral entre 2 y 4, ¿de acuerdo? De la integral entre g de x, perdón, ahora será al revés, ahora será f de x, g de x, de 1 de dx de dy, ¿de acuerdo? Este 1 parece una L, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Lo que se va a tener es la integral entre 0 y 2, y esto es la integral de la función 1 de dx de dy, es justamente la longitud del intervalo g de x, f de x. En este caso lo que se va a tener es, esa longitud va a ser f de x menos g de x de dx. Más, y luego tendremos la integral entre 2 y 4, y ahora es al revés, es g de x menos f de x. ¿De acuerdo? De dx. Y entonces esto va a ser la integral entre 0 y 2, ¿de quién? De 6x menos x cuadrado. Y ahora entre 0 y 2, sabemos que entre 0 y 2, g de x es menos x cuadrado más 2x. Es decir, será más x cuadrado menos 2x. ¿De acuerdo? De dx, porque entre 0 y 2 vale eso. Y luego, la integral entre 2 y 4 de g de x, pero g de x en este caso es, ahora, x cuadrado menos 2x. ¿De acuerdo? Y luego tendremos menos 6x más x cuadrado de dx. Bueno, las x cuadrados se nos largan igual que aquí. Perdón, igual que aquí no. Aquí no se nos va. Entonces, lo que tenemos es la integral entre 0 y 2 de 4x de dx, más la integral entre 2 y 4 de 2x cuadrado menos 8x de dx. Y esto ya es de resolución inmediata, por el teorema de... por la regla de Barrow, que esto nos va a decir justamente que esto va a ser, por ejemplo, 4x cuadrado partido por 2 entre x igual a 0 y x igual a 2, más 2 integral entre 2 y 4 de x cuadrado de dx, menos 8 integral entre 2 y 4 de x de dx. Y esto va a ser justamente 2x cuadrado evaluado entre x igual a 0 y x igual a 2, más 2 por x cubo partido por 3 evaluado entre x igual a 2 y x igual a 4, menos 8x cuadrado partido por 2 entre x igual a 2 y x igual a 4. Lo único que hemos hecho ha sido tomar primitivas y aplicar la regla, y vamos a aplicar ahora la regla de Barrow. Esto va a ser 2 por 4, que son 8, 8 menos 0, que son 8, más, luego tendremos 2 que multiplica a 4 al cubo partido por 3 menos 8 tercios, que son 2 al cubo tercios, menos 8 por 4 al cuadrado partido por 2, menos 2 al cuadrado partido por 2. Y entonces esto nos va a quedar 8 más 2, 64 tercios, menos 8 tercios, menos 8, que son 16 medios, menos 4 medios, aquí. Y entonces esto es hacer cuentas ya, 8 más 2 por 56 tercios, menos 8, que esto es 16 menos 4, que son 12, partido por 2, y esto será justamente 8 más 112 partido por 3, menos 8 por 6, y esto será justamente 8 menos 48 más 112 tercios. Esto será menos 40 más 112 tercios, que esto será menos 120. Bueno, me vais a perdonar
por qué hemos definido mal una integral, que es esta integral, ¿vale? Aquí en 2,4 también f sigue siendo mayor que g, ¿de acuerdo? Entonces lo que se va a tener es justamente esta definición, ¿vale? O sea, seguirá siendo 6x menos x cuadrado, pero g de x es ahora x cuadrado menos 2x, así que esto será menos x cuadrado más 2x de dx. Y entonces lo que se va a tener es lo siguiente. A ver si... Bueno, según vaya saliendo sobre la marcha lo voy borrando. Entonces, esto va a ser... esta parte está bien, ¿vale? Esto es la integral entre 0 y 2 de 4x de dx. Y luego tendremos más la integral entre 2 y 4. Y esto será menos 2x cuadrado más 8x de dx. Y entonces ahora lo que vamos a tener aquí es lo siguiente. Tomando primitivas... Vale, esto está mal. Ahí. Así que tomando primitivas, lo que se va a tener va a ser 4x cuadrado partido por 2, evaluado entre x igual a 0 y x igual a 2, más, y ahora será menos 2 integral entre 2 y 4 de x cuadrado de dx más 8, ¿de acuerdo? Integral entre 2 y 4 de x de dx. Y esto será justamente 2x cuadrado, evaluado entre x igual a 0 y x igual a 2, más... ¿Vale? Más... bueno, en este caso será... Vaya. Menos 2 por x cubo partido por 3, evaluado entre x igual a 0 y x igual a 4, más 8x cuadrado partido por 2 entre x igual a 0 y x igual a 4. Esto es un 2, ¿eh? Entonces lo que tenemos aquí va a ser 8 menos 0, que son 8, menos 2, que multiplica a 64 partido por 3, menos 0. Entonces no hay que... perdón. Aquí esto es un 2. Entonces esto será menos 8 tercios. ¿De acuerdo? Y luego tendremos más 4x cuadrado, evaluado entre x igual a 0 y x igual a 4. Bueno, esto es evaluado entre x igual a 2 y x igual a 4. Y aquí también. Entonces, ¿qué es lo que se va a tener? Lo que se va a tener es ahora lo siguiente. Vamos a ver. Aquí lo único que hemos hecho ha sido aplicar la regla de Barrow y calcular una primitiva de cada una de las funciones involucradas. ¿De acuerdo? Vale. De acuerdo, ahora sí. Entonces, esto será 8 menos 2, 56 tercios, más 4 por 16 menos 4. Y entonces esto será justamente 8 menos 112 tercios más 4 por 12. Y esto ahora sí es 8 menos 112 tercios más 48. Y ahora sí que da bien. ¿Y por qué da bien? Porque ahora esto va a ser algo positivo, ¿vale? Luego os explico por qué nos tiene que dar positivo. Esto será 56 menos 112 partido por 3. Esto será 168 menos 112 partido por 3, como un denominador. Y luego esto será 8 menos 2, 6, 6 menos 1, 5, 56 tercios unidades cuadradas, porque estamos hablando de área. Entonces el área pedida no es otra que 56 tercios de unidades cuadradas. Áreas, longitudes y volúmenes en R, en R2, en R y en R3 tienen que ser positivas. Como sea alguna negativa, es que algo hemos hecho mal. ¿De acuerdo? Bueno, pues este era el ejercicio 2 del examen de Andalucía del 2016-2017. ¿De acuerdo? Del año pasado.
Bueno, pues este ha sido ya el segundo ejercicio del examen de Andalucía del 2016-2017, también conocido como prueba de evaluación de bachillerato de acceso a la universidad. Bueno, pues nos veremos próximamente en el tercer ejercicio del examen de Andalucía 2016-2017 en nuestro próximo vídeo. ¡Hasta luego! Bueno, pues este ha sido ya el segundo ejercicio del examen de Andalucía del 2016-2017, también conocido como prueba de evaluación de bachillerato de acceso a la universidad. Bueno, pues nos veremos próximamente en el tercer ejercicio del examen de Andalucía 2016-2017 en nuestro próximo vídeo. ¡Hasta luego!